Hola, mis queridos seguidores y espectadores. Bienvenidos por primera vez al canal de noticias más esperado del mundo, verdadero e imparcial. No olviden suscribirse a mi canal, activar las notificaciones y compartir mi vídeo. El primer episodio de Askvexia, Amor y Lágrimas, la adaptación surcoreana de Reina de Lágrimas, se estrenó anoche. Como saben, la serie, emitida por ATV, está protagonizada por Barar Duk y Han Der-sel. Si bien el dúo, que se une por tercera vez, sigue dando mucho que hablar, la controvertida actuación de Han Der-sel ha vuelto a dividir a los espectadores. Askvexia, que comenzó su trayectoria en ATV, alcanzó sus índices de audiencia más altos en el grupo AB en su primer episodio. La serie, que quedó tercera en el grupo AB, no logró el éxito deseado en su primer episodio, con 2.90 en total, 2.92 en AB y 3.33 en ABC1. Si bien la serie, que llamó la atención por su trama, perdió ante KZALK Serveti, Sorbete de cereza roja, Arkasoka Clar se ubicó en segundo lugar en la lista total, por delante de Askvexia, Amor y Lágrimas. Askvexia, la nueva serie de Han Der-sel y Barar Duk generó debate con su primer episodio. Askvexia, una adaptación de la serie surcoreana Tears of Queen, se estrenó anoche en ATV. El esperado proyecto atrajo la atención por su elenco y su dramática historia, pero las redes sociales se mostraron divididas tras el primer episodio. La actuación de la actriz principal, Han Der-sel, en particular, fue uno de los temas más debatidos. Índices de audiencia prometedores, pero lejos de los mejores. El primer episodio de la serie se ubicó en la mitad de la tabla. Se ubicó tercero en el grupo AB con una calificación de 2.92, mientras que logró una calificación de 2.90 en total y 3.33 en ABC1. Si bien estos resultados no cumplieron con las expectativas de los productores, algunos incluso comentaron que no estaba mal para una serie nueva. Sin embargo, era evidente que Show TV tuvo un estreno flojo en comparación con la popular serie KZALK Serveti, Sorbete Rojo. Además, la serie de larga trayectoria Arkasoka Clar, Callejones, también se ubicó en segundo lugar en la clasificación general, por delante de Askvexia, Amor y Lágrimas. La adaptación coreana había generado expectativas. Como es bien sabido, Askvexia, Amor y Lágrimas, se ha sumado a la creciente tendencia de nuevas producciones adaptadas de series coreanas. Estrategias similares se han probado anteriormente con proyectos como Benim Tatyalan, Kamdaki KZ y Senkalkapm. Las series adaptadas suelen atraer mucha atención en Turquía, pero cuando una adaptación no tiene éxito, se vuelve difícil lograr la respuesta esperada del público. Por lo tanto, las expectativas para el primer episodio de Askvexia eran bastante altas. Sin embargo, parece que la serie ha tenido un comienzo mediocre hasta ahora. La actuación de Han Der-sel vuelve a estar en el punto de mira. El tema más comentado de la serie fue su actuación. Se generaron miles de comentarios en redes sociales. Algunos espectadores señalaron que Der-sel no estuvo especialmente bien en las escenas dramáticas y que sus gestos y expresiones faciales parecían artificiales. Otros argumentaron que la famosa actriz había mejorado en comparación con su pasado. Sus seguidores, quienes comentaron, Han ahora se está preparando mejor para su papel, creen que la actriz mostrará una faceta diferente en este papel. La poderosa actuación de Barar Duk. Por otro lado, Barar Duk recibió elogios por su actuación en el primer episodio. Los espectadores apreciaron tanto la credibilidad de Arduk en las escenas emotivas como la seriedad que le dio a su personaje. Los comentarios en redes sociales incluyeron, Bar lleva la serie por sí solo y las escenas con él son mucho más impactantes. Esto se considera una ventaja significativa para el futuro de la serie. Tercera vez juntos, las expectativas son altas, al igual que la presión. Han Der-sel y Barar Duk habían aparecido juntos previamente en dos proyectos. Esta tercera colaboración presentó una situación intrigante y arriesgada para la audiencia. Si bien la química del dúo ha sido elogiada anteriormente, sus repetidas apariciones pueden dejar a algunos espectadores sintiéndose poco inspirados. Sin embargo, los comentarios tras el primer episodio revelaron que su química aún se transmite bien en pantalla. Temas más populares en redes sociales. La serie fue tendencia en Twitter X la noche de su emisión. El hashtag #Askvexia, Amor y Lágrimas, fue compartido miles de veces. Los temas más discutidos fueron: la actuación de Han Der-sel,
Si se trata de una adaptación coreana y si es fiel al original. Comentarios sobre que Bararduk lleva la serie en solitario. Si el guión es lo suficientemente fluido. Mientras que algunos espectadores comentaron, no hay sorpresas para quienes vieron la versión coreana, otro grupo comentó, la adaptación turca le ha dado un toque diferente. Una dura prueba contra la competencia. Akbektia, que se emite los viernes por la noche, se enfrenta a una competencia muy dura. Si bien Cranberry Servetti ha liderado los ratings durante mucho tiempo, Arka Sokaklar sigue siendo un fuerte contendiente entre su público fiel. En este entorno competitivo, Akbektia necesita aumentar rápidamente sus ratings para sobrevivir a largo plazo una historia dramática que llama la atención. La serie narra la historia de amor de una joven, Hande Erçel, que enfrenta una enfermedad terminal y del apuesto y exitoso hombre, Bararduk, que entra en su vida. El guión, que se desarrolla en un triángulo de drama, amor y lágrimas, apela a las emociones de los espectadores. Sin embargo, algunas escenas del primer episodio también resultaron ser demasiado cliché. Las escenas de encuentros casuales y las líneas melodramáticas, en particular, generaron críticas en redes sociales. Vestuario y visuales. El apartado visual de Amor y Lágrimas fue aclamado. Los espectadores elogiaron especialmente la elección de locaciones, atuendos y paleta de colores. La asesoría de estilo de Hande Erçel también se convirtió en un tema candente, sus atuendos en el primer episodio aparecieron ampliamente en revistas de moda. Música y ambientación. La banda sonora de la serie también contribuyó a la atmósfera emotiva. Las canciones utilizadas en el primer episodio, especialmente la selección en la escena final, fueron compartidas y elogiadas en redes sociales. Se comentó que la banda sonora es la esencia de la serie. Las opiniones de los espectadores estuvieron divididas. Algunos consideraron la serie demasiado dramática, mientras que otros la calificaron de justo el tipo de historia de amor que buscábamos. Es probable que esta divergencia determine el atractivo de la serie en futuros episodios. Un punto de inflexión crucial en la carrera de Hande Erçel. Amor y Lágrimas tiene una gran importancia para Hande Erçel. La famosa actriz, quien recientemente ha sido noticia por su vida privada, aspira a volver a ser noticia gracias a su talento actoral con esta serie. Sin embargo, su controvertida actuación sugiere que se ha enfrentado de nuevo a una prueba crítica en su carrera. La constancia de Bararduk. Mientras tanto, Bararduk ha cosechado un éxito constante en los proyectos en los que ha participado en los últimos años. El actor, que recibió grandes elogios por su actuación en Alparslan, Bu Yüksel Kuklu, mantiene esta constancia en Akbektia. Esto es una ventaja significativa para el futuro de la serie. Aumento de audiencia necesario. El aumento de audiencia, especialmente en los primeros 5 episodios, es crucial para que la serie continúe su trayectoria. Si no hay nuevas sorpresas que mantengan a los espectadores pegados a la pantalla, podría tener dificultades para sobrevivir a largo plazo ante la fuerte competencia. Tiene posibilidades en el mercado internacional. Al ser una adaptación coreana, la serie podría ganar impulso en los mercados internacionales. La popularidad de Hande Erçel, especialmente en Oriente Medio y Latinoamérica, aumenta el potencial de ventas de la serie. Por lo tanto, los productores también están considerando el mercado internacional. ¿Qué ocurrirá en los próximos episodios? Como sugieren los trailers, la relación entre los protagonistas se profundizará rápidamente en el segundo episodio. Sin embargo, la enfermedad de la joven será el centro de la historia, y las escenas seguramente conmoverán al público hasta las lágrimas. Esto promete estar a la altura del título de la serie. En conclusión, Akbektia, Amor y Lágrimas, generó debate y discusión con su primer episodio. Sus índices de audiencia, bastante bajos, sirven como advertencia para el futuro de la serie. Si bien la actuación de Hande Erçel sigue siendo controvertida, la de Bararduk parece haber satisfecho a los espectadores por ahora. Si la serie experimenta un aumento de audiencia en las próximas semanas, podría ser una serie de larga duración. De lo contrario, podría debilitarse rápidamente ante la fuerte competencia. Si quieres saber más sobre muchas más celebridades, deja tu opinión en los comentarios. No olvides seguir mi canal. Nos vemos en los próximos vídeos. Adiós. Te queremos.